Amados en Cristo, un saludo desde Quito, Ecuador. Pastor David Sierra del Centro de Adoración Betlehem. Hoy es miércoles 27 de junio del 2020. Hoy tenemos nosotros restaurando el sacerdocio. ¿Por qué nosotros hacemos énfasis una vez a la semana en restaurar el sacerdocio? Porque lo primero que nosotros debemos sembrar en nuestros hijos es la forma de ministrar al Padre, la forma de adorar al Padre, porque ministrar, adorar no tiene que ver con orar, no tiene que ver con pedir, tiene que ver con declaración de los atributos y una adoración permanente, continua, espontánea. Es la forma de abrir las puertas de la misericordia, de la gracia, de la gloria. Restaurando el sacerdocio tiene que ver con el deseo del Padre. Normalmente nosotros cuando llegamos a la iglesia, si es que tenemos hijos, quisiéramos que nuestro hijo esté predicando. Si es que yo llego joven, quisiera yo estar predicando, porque queremos los puestos de expectativa. Quiero ser pastor, quiero ser ministro, quiero ser apóstol, quiero estar viajando. Y eso está bien. Pero antes de es necesario practicar y perfeccionar el sacerdocio. En Éxodo 19:6 dice, vosotros me seréis una nación santa de sacerdotes. Pero en el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. En el Antiguo Testamento el Padre anuncia que a futuro Israel será una nación, recuerden que hoy es Estado, y que a futuro también serán sacerdotes, todos. Pero a nosotros, por la gracia, en 1 de Pedro, nos anuncia que ya somos linaje escogido, real sacerdocio. Ya somos una nación santa. Una nación santa llena de sacerdotes es el deseo del Padre. Imagínense una nación santa donde todos estemos, más que yendo a la iglesia, ministrando al Padre en la casa, porque eso es sacerdocio. Sacerdocio no tiene que ver con predicar, sino con vivir. Pero con vivir el estilo de vida que tomamos de la fuente, que es el Padre. Hoy yo quiero compartirles sobre la limpieza interior, la sanidad interior. Y esa limpieza interior produce algo, que es la santidad. Ahora, yo en este tema he tenido muchos contratiempos respecto de la obligatoriedad de la sanidad interior. Sí es obligatorio, pero no con intermediarios. La sanidad interior tiene que ver con sacar todo lo que tienes tú guardado en tu alma, en tus emociones, voluntad, intelecto, en lavar tu cuerpo, pecados de adulterios, fornicaciones, inmundicias, aberraciones sexuales, brujerías, hechicerías, agoreros, sortílegos, encantamientos, adivinaciones, conversación con muertos. Todo eso tiene que ser lavado, pero no de vez en cuando, ni de tiempo en tiempo, ni de retiro en retiro. Sino que así como acostumbramos bañarnos, lavarnos la cara cada día, así también lavarnos con la sangre de Jesucristo. Porque nadie puede saber qué pecado hay sino el sacerdote de este templo. Debemos cuidar el templo y para eso es necesario que yo ejerza el sacerdocio. 1 Corintios 3:16, ¿o no sabéis que vosotros sois templos del Espíritu Santo? Y dice Pablo, y el que destruye el templo, el Padre le destruirá a él. Entonces, el sacerdocio, el buen ejercicio sacerdotal, permite la mantención del templo, que es el cuerpo, el cuidado del templo. Pero el sacerdocio lo ejerce el alma. Por eso es que David en el Salmo 119 dice, alma mía bendice a Yahweh y no olvides ninguno de sus beneficios. Él está instruyendo a su alma para que ejerza el sacerdocio. Restaurando el sacerdocio, ojalá que nosotros, más que buscar almas para Cristo,
que sí es bueno y es la gran comisión, pero hay una demanda en nosotros, una búsqueda del posicionamiento. El posicionamiento de todas las personas, de todos los creyentes, lo van a encontrar en la ministración al Padre. Usted ya sabe lo que es el posicionamiento, es el destino profético, es la asignación profética. Vale la pena repetirlo, pero es mejor vivir sabiendo para qué vive que vivir sin saber para qué. Hay mucha gente que vive sin saber para qué vive. Entonces, esta sanidad interior, esta limpieza interior, no debe ser hecha por otra persona, sino por uno mismo como sacerdote de este templo, dirigido por el Espíritu Santo y a través de la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Pero nosotros como padres debemos enseñar a nuestros hijos desde muy pequeños para que aprendan a lavarse, a bañarse con la palabra, para que aprendan a pedir perdón antes que se acumulen los pecados, sino que cada noche seamos nosotros honestos delante del Padre y en el nombre de Jesucristo pedir perdón por los pecados para empezar en la mañana otra vez un nuevo tiempo. Enseñamos a nuestros hijos por costumbre y religiosamente las escrituras, las historias de los héroes de la fe, y eso está bueno. Eso es lo que se hace siempre en los niños y en los muchachos, en los jóvenes. La diferencia natural entre limpio y sucio es el aseo. Yo estoy seguro que usted estará recomendando siempre a sus hijos que estén aseados, que se bañen, que se cambien de ropa, que huelan bien. Así también nosotros debemos recomendar a nuestros hijos que sean aseados espiritualmente y diariamente se laven, se bañen con la sangre de Jesucristo, con la palabra y con la directriz del Espíritu Santo. Cuando ya las cosas están avanzadas en un muchacho, en un joven, es cuando desesperadamente los padres buscan ayuda en el pastor. Y el fracaso, escúcheme bien, no ha sido de la iglesia. El fracaso no ha sido en la reunión de los jóvenes. El fracaso no ha sido en la escuela dominical. El fracaso ha sido en la casa porque no se ha ejercido el sacerdocio. Porque el sacerdocio es la forma y el estilo de vida de los padres para transferir ese sacerdocio a los hijos. No esperes que tu hijo sea un ministro si es que no es un buen sacerdote. El sacerdocio tiene que ver con un posicionamiento terrenal, pero el ministerio tiene que ver con un posicionamiento espiritual. Nadie puede ser llamado a un posicionamiento espiritual si es que no se ha posicionado primero terrenalmente. ¿Qué le estoy diciendo? Jesús, el Cristo, el Yeshua HaMashiach, no llamó a ninguno de los discípulos que estaban de vagos, que estaban sin trabajo. Buscó a los que estaban trabajando, es decir, a los que ya estaban posicionados terrenalmente, los llamó para posicionarlos espiritualmente. Ejemplo, Pedro. Pedro, tú eres pescador, ven, te haré pescador de hombres. Porque la posición terrenal te da una asignación espiritual. Mire, yo era maestro, 16 años. Toda la vida me gustó enseñar, todo lo que he aprendido, enseñar. Y cuando el Padre me llamó, fue para enseñar la palabra, fue para predicar la palabra. Porque en el posicionamiento terrenal está tu posicionamiento espiritual. Entonces, cuando nosotros animamos a nuestros hijos para que busquen una profesión, un posicionamiento terrenal, no lo haga por causa de gusto suyo, sino por las habilidades, las destrezas, las capacidades que tiene su hijo, o por el deseo que el Padre está poniendo en él. En la sanidad, el baño es muy importante, y el baño espiritual es por la palabra. En 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 1 y 2, Pablo le escribe la carta a Timoteo, la primera carta, y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, por mandato de Elohim nuestro Salvador,
y del Señor Jesucristo, el Yeshua HaMashiach, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo de la fe. Aquí toco dos cosas. Y dicen que no hay padres espirituales. Aquí hay un padre espiritual y aquí hay un hijo espiritual. La Biblia no habla del padre de Timoteo, pero habla de la abuela y de la madre. Y sí deja una ausencia, un espacio en blanco respecto de la paternidad, que debería ser quien le guíe a Timoteo en el conocimiento y en el estudio de la palabra. Se comprueba que Timoteo no tuvo un padre terrenal. Ahora, este impedimento ha sido grande en las iglesias, y en la iglesia en Betlehem yo he tenido estos muchachos que no tienen papá terrenal, que no tienen una paternidad terrenal. Y yo les digo, mírame como un padre, déjate pastorear, déjate enseñar, porque en la ausencia de un padre terrenal es necesario la imagen de un padre espiritual que le dé la figura de un padre celestial que es maravilloso. Dice la Escritura, vosotros siendo malos padres sabéis dar buenas dádivas. Pablo le escribe a Timoteo, le dice gracia, paz, misericordia del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo recomienda a Timoteo algo importante, que guarde un corazón limpio. Mire ahí en 1 Timoteo 3:4, como te rogué. Esta palabra, esta rogativa, siempre Pablo la usa. En Romanos también dice, les ruego por las misericordias, de capítulo 12. Les ruego. Pablo tenía que rogar a la gente para que tomara en cuenta la palabra importante que les estaba diciendo. Te ruego que te quedes en Éfeso. Cuando fui a Macedonia, dice, te rogué que te quedes en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas genealógicas interminables que acarrean disputas más bien que edificación del Creador que es por fe. Así te encargo ahora. Pablo, el apóstol, le está instruyendo a Timoteo y le está instruyendo como un hijo para que se aparte de los que enseñan doctrinas de hombres, doctrinas de demonios, porque le está guiando a una asignación profética que Pablo sabe que tiene, que Pablo ya la dio porque el Padre le usó para imposición de manos. Pues el propósito de este mandato es el amor nacido de corazón limpio. Todo esto que le dice Pablo, le dice, el propósito de este mandato que te doy, que no te dejes de enseñar doctrina de hombres, que no estés tú escuchando fábulas, que no estés tú escuchando a voces diferentes, es porque quiero que guardes un amor que tienes tú y que está en un limpio corazón. Y lo siguiente le dice, es nacido de un limpio corazón y de buena conciencia y de fe no fingida. Estas son las cosas que debemos nosotros sembrar en nuestros hijos. Que guarden su corazón, que tengan un limpio corazón. Que su conciencia esté libre de acusaciones y que su fe no sea fingida, sino que sea una fe espontánea, una confianza, una emuná real, nacida del Espíritu. El apóstol Pablo recomienda a Timoteo guardar un corazón limpio, un espíritu quebrantado, obediente a la palabra. Esto lo declara también David porque sobre toda cosa guardada, dice también en Proverbios, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. David en el Salmo 51:10 dice, después de haber pecado, después de confesar y recibir perdón, dice, crea en mí, oh Dios eterno, Elohim, un corazón limpio.
Yo le dije, la sanidad es importante. Pero la sanidad no se la logra yendo a una liberadora, a un libertador. No, tú tienes el libertador que es Cristo y el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos está en ti. Tú mismo puedes ministrarte una sanidad interior confesando solo frente al Padre en el nombre de Jesucristo los pecados. ¿Para qué vas a contar a otro, igual que en la Iglesia Católica, contando a los curas tus pecados? Ahora la diferencia es que no le vas a contar a un cura, a un sacerdote, sino a un pastor o a una liberadora. Eso no es la voluntad del Padre. Y tampoco es un ministerio. Porque se escucha barbaridades. Y si yo tengo el ministerio de la liberación, ese no es un ministerio. Hay una asignación profética que se llama reparador de portillos. Restaurar gente que ha caído. Levantar los muros caídos. Levantar las puertas quemadas. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, dice David, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de la salvación, y un espíritu noble, y tu espíritu noble me sustente. Con todo esto que ha habido una influencia en la educación secundaria y en especial universitaria, los muchachos de las iglesias han sentido tambalearse y algunos han caído. Pero hay que levantarlos. Pero no hay que estarlos sosteniendo siempre, sino enseñarlos a que estén de pie. Y ese trabajo, no esperes que lo haga el pastor, tienes que hacerlo tú como padre, como sacerdote. La bendición de Timoteo es que ha tenido ejemplo. Lo que para muchos es una queja, para Timoteo es una bendición. Él tuvo ejemplo de su abuela y de su madre. Aquí no mencionan al padre. Él tuvo la bendición de ser tercera generación de creyentes. Él nació en cuna de salvación, por decir así. Porque una cosa es tener hijos que nacieron en casa de cristianos, pero otra, conocer a Cristo, conocer a alguien que recién conoce a Cristo y no tiene ni padre afuera. Este Timoteo tenía el privilegio de tener una abuela y tener una madre, creyentes que eran ejemplo y que servían. En 1 Timoteo 4, del 12 al 13 dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Muy temprano, siendo joven, ya Timoteo había dilucidado su ministerio. Él estaba pastoreando, pero estaba guerreando en Éfeso, nada más y nada menos, donde estaba Diana de los Efesios, donde el apóstol Pablo escribe la carta para instrucción de guerra. A muchos les incomoda que un muchacho enseñe. Y Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga por poco tu juventud. Qué privilegio, muy temprano, llamado por el Padre. Si no sé ejemplo de los creyentes en palabra. Si como padres nosotros, pero como sacerdotes, estamos instruyendo a nuestros hijos para que la lectura sea diaria, pero no obligatoria, sino espontánea por revelación, eso va a revelar a los hijos el ministerio y la asignación profética. Sé ejemplo en conducta, en amor, en espíritu, en fe, pero lo final dice en pureza. No hay nada que mejor que sea puro, que algo que tenga una mezcla, que sea contaminado. Usted sabe cuando algo tiene una mezcla. Es lamentable, pero en este tiempo
Se puede encontrar jóvenes que saben dos vocabularios y que viven dos escenarios, el escenario del mundo y el vocabulario del mundo. Y cuando entran a la iglesia, el escenario de la falsa santidad, que es la hipocresía, y el vocabulario aprendido en la iglesia. Pero eso tenemos nosotros que como padres romper y poner el ejemplo para que el propósito, no se te escucha nada. El propósito sea firme. El propósito sea firme en cuanto a la obra de Jesucristo. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Ejemplo. Desde muy joven ya Timoteo fue llamado a ser ejemplo. Ahora, si hablamos nosotros de limpieza espiritual, es una limpieza que no tiene que ser para un momento, sino que tiene que ser permanente. Es decir, tiene que ser guardada esa limpieza de corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. De él mana la vida. En Timoteo 5, 22 al 25, Pablo, el apóstol, le dice, escuche esto, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Imposición de manos es transferencia de espíritu. Oiga, y lo que hace la gente cuando dicen que le están liberando es imponerle las manos y salen peor que antes porque están transfiriéndole demonios. Usted tiene que saber quién le va a poner las manos. Timoteo fue levantado en ministerio por imposición de manos, pero escuche, dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno. ¿Por qué? Porque también si alguien está en santidad, impone las manos a alguien que no quiere guardar y que no está en capacidad, también puede ser contaminado el que impone las manos. No participes en pecados ajenos. La famosa sanidad interior es participar en pecados ajenos. A ver, cuénteme. ¿Qué hizo? ¿Cómo hizo? Eso no era con el curita. Ya iglesia. Ya aprende a bañarte tú mismo. Normalmente a un muchacho de 10, 11 años ya dice, ya mami, yo no quiero que me bañe, yo puedo solo. Porque tiene que guardar su intimidad. Empieza a darle vergüenza mostrar sus partes íntimas. Así también, el cristiano no debe tener esa confianza, entre comillas, de ir y que cualquier persona le ministre la famosa sanidad interior. Eso no es así. Dice, no participes en pecados ajenos, consérvate puro. Puro quiere decir limpio, santo. Jóvenes, muchachos, consérvense puros. Ya no bebas agua. Ahora usted se va a asombrar de esto. A mí también me causó asombro. Si no usa un poco de vino, no digo por esto. Vino no es malo. Dados al vino, es peligroso. Dice, si no usa un poco de vino por causa de tu estómago, escuche, y de tus frecuentes enfermedades. ¿Cómo es esto? Un tremendo muchacho, tercera generación de creyentes, y estaba con frecuentes enfermedades. Nosotros tenemos que enfrentar la vida de una manera espiritual sin dejar de lado lo natural, pero sin rendirnos a lo natural. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Nada quedará oculto, todo saldrá a la luz. El apóstol Pablo le está hablando a Timoteo respecto de mantenerse puro, limpio en corazón, limpio en su mente, limpio. Si no hay limpieza, hay contaminación. ¿Y dónde nos ensuciamos?
En cualquier lugar donde usted haya torcido el camino, se puede haber ensuciado. Pero la palabra y la sangre de Cristo están allí para lavarse. La confesión de pecados y el arrepentimiento trae una restauración de la relación con el Padre. Ya le dije, no habla las Escrituras respecto de un padre terrenal de Timoteo, pero habla de dos mujeres que marcaron su asignación profética desde el vientre. Segunda de Timoteo 1, 3 al 7 dice Pablo: doy gracias al Creador, al cual asimismo sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Todo tiene que ser limpio. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte y acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida. Esta carta le está escribiendo Pablo desde la cárcel. La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y después en tu madre Eunice. Dos mujeres tremendas. No tuvo Timoteo un padre terrenal, pero tuvo dos sacerdotes, una abuela y una madre consagradas para la gloria del Padre. Y ellas ejercían el sacerdocio. Mire que estoy hablando de sacerdocio, no de ministerio. Porque sacerdocio es en la casa. Yo no puedo ser hipócrita, no ministrar el sacerdocio en la casa y ministrar en la iglesia. El ministerio no es así. El padre busca un sacerdote que pastoree bien a sus hijos para llevarle a la iglesia para que pastoree a sus hijos. Estoy seguro, en ti también, de esa fe, está hablando de la fe de Loida, de Eunice, por lo cual aconsejo que avives el fuego del don del Creador que está en ti por imposición de manos, transferencia de espíritu. Hicieron la transferencia, el apóstol, un ministerio, confirmación. No es que Pablo le dio el ministerio, él confirmó. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿De qué nos puede servir a nosotros el espíritu de amor, de poder, de dominio propio, si es que no hay limpieza? No nos va a servir. No vamos a tener nosotros una consideración, porque lo que vamos a transferir es todo lo sucio que haya. Recuerde que un ministro transfiere conocimiento, pero está haciendo también una transferencia de espíritu. Por eso es importante conocer la persona que está ministrando, porque usted inconscientemente puede estar recibiendo una transferencia de un espíritu que no es de parte del Señor. El Padre nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero todo esto está bien cuando tenemos un limpio corazón. No nos va a servir de nada ser buenos predicadores, no nos va a servir de nada ser conocedores de la palabra si no hay un limpio corazón. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que el corazón limpio es lo que nos va a mantener de frente al Padre. Nos va a mantener a nosotros de frente, sin avergonzarnos, sin tener de qué avergonzarnos delante del pueblo. Hoy tenemos también hijos que no tienen paternidad. Mire que Timoteo nos hizo el problema. Timoteo muy joven estuvo ministrando, tuvo su ministerio, y en Éfeso. Pero el enemigo siempre le atacará. Y dirá, no, es que tú no tienes padre, no, es que tú no sirves para nada, no, es que tu papá te dejó porque tú no vales. No es así, tú eres valioso, tú eres
Y te vas a dar cuenta lo que eres y lo que vales cuando sepas cuál es el depósito que el Padre ha depositado en ti. Pero ese depósito va a ser descubierto con ayuda también del sacerdocio paternal y sacerdocio de la madre. Hijos que no tienen padres terrenales. Pero hay Pablos que somos padres espirituales. Déjate pastorear. Deja que el Padre te muestre el camino de la paternidad a través de un hombre que Dios ha escogido. Para dirigir a los Timoteos que ahora no tienen padre. Hay Pablos. Pero estos Pablos debemos nosotros dirigir a estos muchachos en la limpieza de corazón, limpieza de conciencia, limpieza de mente. Una limpieza total. Ahora que estamos viviendo estos tiempos de contaminación, estos tiempos de pandemia, hacen énfasis ¿en qué? En la limpieza. Una limpieza que antes sería exagerada, que alcohol, que jabón, que 15 minutos, que las manos, que ahora a un niño tú le dices lávate las manos y se la pasa ahí, le digo ya, sepárate de ahí. No, dice recién voy 1 minuto. La profesora me dijo que por lo menos 5 minutos y están jugando ahí. Así también hay que enseñarles la limpieza, la pureza espiritual, a través de la directriz del Espíritu, pero del conocimiento de la palabra. Este mensaje es para esos sacerdotes que empiezan temprano, para esos sacerdotes que sin tener un padre, saben que hay un Padre Celestial que te cuida, que te ampara, que no te deja, que te ha dado una persona, un tutor, un Pablo para que te guíe a una asignación profética y no tengas de qué avergonzarte. Que no tengas por menos tu juventud ni dejes que pisoteen lo que Dios ha puesto en ti. Cuando una persona ejerce bien el sacerdocio es buen estudiante. Cuando una persona ejerce bien el sacerdocio, que es adorar al Padre todos los días, es un buen trabajador, es un buen deportista, es un buen hijo. Toda la base está en la fuente, y la fuente de todo es el Padre Celestial, es Cristo. Acércate a la fuente. Hoy es el día de la salvación, acércate a la fuente. No busques predicar y salvar afuera. Sálvate y salva tu casa, salva tu familia. Hoy debemos seguir el ejemplo de Noé, con su esposa, sus hijos y sus nueras, encerrados en el arca, cuidando la creación. Porque un día se abrirá el arca y entonces saldrás con tus hijos, saldrás con toda tu familia, pero saldrás con lo que el Padre te ha dado como herencia y para administrar y para gobernar. Porque este no es un tiempo de derrota, este es un tiempo de victoria. Este es un tiempo de bendición, porque el sacerdocio se goza y se alegra en la presencia del único Rey Todopoderoso, del único Padre maravilloso, del único Elohim, creador de los cielos y de la tierra. Padres y madres en la familia, dale la prioridad a tus hijos. Siembra ahí la palabra. Siembra allí y limpia, ayuda a limpiar el corazón de ellos para que no estén sobrecargados y estén buscando después afuera a ajenos, a intermediarios, para que cuenten sus problemas. Que el Señor nos bendiga y que salgamos más blancos que la nieve después de este tiempo. Bendiciones.